todo estará bien si a mi lado tú estás. Hola, que Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por otro día más de vida. Y seas muy bienvenido en esta hora. Es un día muy especial, celebrando esta hermosa fecha. Pero mira, para iniciar este día, queremos leer la palabra que dice en Juan 3:16. Dice así. Es muy conocido y a lo mejor cuando la empiezas a escuchar hasta te la sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira la forma que nos amó, mira la forma como ama a la humanidad, de esta forma tan extraordinaria que nadie sería capaz de amar de esta forma. ¿Qué fue lo que hizo? Dio a su único Hijo, su incomparable Hijo, lo dio por ti y lo dio por mí. ¿Para qué? Para todo aquel que crea. El único requisito es creer. Si tú confías en Él, para ti ese sacrificio. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para librarnos del tormento eterno. Es para librarnos de la muerte eterna. Esta es la promesa del Padre cuando dio su único Hijo. Fue para salvarnos, nos dio esperanza. Y esta esperanza es la que disfrutamos, esta esperanza es la que celebramos. Y le damos gracias, Señor, gracias. Gracias por demostrarnos de esta forma incomparable tu amor inmenso. Mira, a veces yo cuando estaba preparando la palabra nos damos cuenta que somos tan egoístas, no somos capaces de hacer pequeños sacrificios. Y tú puedes preguntarte, a ver, ¿cómo cuáles? No somos capaces de apartar tiempo para leer su palabra, o a veces de tener esos tiempos de intimidad con el Señor, o justo el día domingo llegan visitas inesperadas, familiares, y mejor nos quedamos en casa en vez de ir a celebrar fiesta, alabanza, oración, ahí a la casa del Señor. Él fue capaz de dar todo, lo más valioso para Él fue su Hijo, y lo dio por ti y por mí. Así que yo quiero que este día tú puedas darle gracias al Señor. Ahí todos los creyentes, todos los hijos comprados a precios de sangre, que puedan darle gracias, Señor, por darnos este sacrificio, por darnos esperanza, porque nuestra vida cambió el rumbo. Iba a tormento eterno, pero porque diste a su Hijo, hoy día nos cambió la vida. Mira, cómo no agradecer al Señor en este día, cómo no estar alegre por lo que Él hizo. Te quiero invitar a orar por unos momentos y decirle, muchas gracias, Señor, por este sacrificio inmenso. Muchas gracias por este sacrificio inigualable. Muchas gracias, mi Dios. Reciba la honra, reciba la gloria. Queremos, Señor, que puedas seguir tocando más vidas,
que muchos más reconozcan este sacrificio, que muchos más lleguen a sus pies, Señor, hombres, mujeres, niños, que puedan reconocerlos en su vida. Gracias. ¿Cómo no he de estar alegre, Señor? Porque has cambiado nuestro rumbo, has cambiado nuestro camino. Reciba el honor, reciba la gloria. Quite nuestro egoísmo, Señor. Que también seamos capaces de entregar sacrificios a usted. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, con alegría, te invito a escuchar la palabra de hoy. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Es una alegría nuevamente llevar una reflexión de la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una pausa en el libro que hemos venido estudiando últimamente. Nos referimos al libro Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Precisamente por lo que se conmemora este fin de semana. Hay dos fechas muy importantes en estos días, que es la Cena del Señor y la resurrección del Mesías. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo aquello que tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, lógicamente esto marca un antes y un después. En primer lugar, a grandes rasgos, diremos ¿qué es la Pascua? La Pascua viene de un término hebreo que es Pesaj, lo cual significa pasar de largo. Y esto está basado cuando los israelitas eran cautivos en Egipto. Y dice la Escritura que en la última plaga iba a venir el heridor o el espíritu de muerte o el ángel de la muerte. Y iba a entrar a todas aquellas casas que no tuvieran marcadas sus puertas y ventanas con la sangre de un cordero o de un cordero para el sacrificio. Y es ahí entonces donde nace la Pascua. ¿Por qué? Porque este término tiene que ver que todas aquellas casas que estaban marcadas con esa sangre, la muerte no entró en esos hogares, dando muerte o hiriendo a cada primogénito. Es ahí entonces donde la muerte o este heridor pasa de largo. Y por eso el término tiene que ver justamente con pasar de largo. Y esa celebración se realizaba entre los días 14 más o menos del mes de Nisan. Y mes de Nisan para nosotros es entre marzo y abril de cada año, que también conmemora el inicio de cada año del pueblo judío. Entonces, la Pascua para los judíos representaba la liberación de la cautividad o de la esclavitud de Egipto. Y para nosotros como creyentes, la Pascua representa la liberación de quien nos tenía oprimidos. Como dice la Escritura, le pertenecíamos al diablo. Y a través de esta liberación que encontramos a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy también podemos celebrar esta Pascua. Y aquí también un hecho muy importante que se celebra: la resurrección del Mesías. Resurrección en griego es anastasis, lo cual significa levantarse. Y la resurrección es el evento más importante para el ser humano. La resurrección del Mesías, tanto para el creyente y para el no creyente. Porque al resucitar nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que confía en Él. Y a todo aquel que le rechaza, dice la misma Escritura, que hay una condenación que cae o pesa sobre sus hombros. Y esto es tan importante porque el sacrificio que nuestro Señor Jesús realizó en la cruz del Calvario fue aprobado por Dios. ¿Y qué buscaba esto? Buscaba que nosotros pudiéramos pagar nuestras culpas o nuestros pecados. Porque dice la Escritura en Romanos 6:23 que el designio o la paga del pecado es la muerte. Más dice que el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. O sea, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna.
Y todo aquel que rechaza a Cristo tiene muerte eterna. Y cuando hablo de esta muerte, hablo de separación, porque eso significa muerte. Muerte significa estar separado del Señor. No estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual. Y eso lo podemos ver en el jardín. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa con él? Se esconde del Señor. Dios le dice, ¿y dónde estabas? Y él le dice, tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque había pecado. Lo separó del Señor. Y eso es lo que hace el pecado, te separa de Dios. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él vino a pagar por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y por su pago, que significó su muerte, a través de eso, nosotros hoy tenemos redención. Y a través de esta redención, somos reconciliados con el Señor. Entonces, como dijimos, la muerte lo que hace es separarnos espiritualmente del Señor. Eso es muerte. Veamos en el libro de Apocalipsis cómo se presenta Jesús a Juan. Apocalipsis 1:18 dice así: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cuando habla de las llaves de la muerte y tumba, es el lugar de los muertos. Dice la Escritura que Jesús descendió, ¿cierto? Y quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte. Jesús descendió a los mismos infiernos y quitó las llaves del que tenía el poder, del que nos tenía atemorizados. Pero aquí, en este pasaje, en este versículo que acabamos de leer, podemos resaltar 4 frases sumamente importantes y que nos dan seguridad de nuestra salvación. Lo primero que dice ahí: yo soy el que vive. Cristo Jesús no está muerto. Él vive. Además, Él dice, yo estuve muerto. Él entiende que tenía que pasar por ese proceso para que pudiera volver a levantarse, como dijimos, anastasis. Y hoy Él vive eternamente. Y esto lo hace superior a cualquier divinidad. ¿Conoces tú alguna divinidad que haya muerto y haya resucitado? No. Solamente Jesucristo es el único que venció la muerte y a través de haber vencido la muerte tiene poder hoy para darnos vida en su nombre. También nos habla ahí, dice, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Lo mismo que Él vive, Él nunca volverá a morir. Nosotros, espiritualmente, nunca volveremos a morir. Y también dice, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y esta es la esperanza para todo creyente. Cuando Él venció la muerte, nos trajo esperanza. Dice la Escritura que todos los hombres estaban sujetos al temor a la muerte, pero Cristo vino y derrotó la muerte. Y al derrotar la muerte, esa esperanza pasa a cada uno de nosotros. Y como dijimos, ¿por qué derrotó la muerte? Porque Él nunca pecó. Porque el salario de la muerte es el pecado. Y como Jesucristo nunca pecó, no había nada, no había poder de la muerte sobre Él. Él es santo y permanece santo. Mira lo que habla con respecto a la resurrección del Mesías. Lucas 24, 6 al 7. Cuando los ángeles le hablan a las mujeres que van ahí con los ungüentos, ¿cierto?, al sepulcro. Dice así, versículo 6. Le dicen los ángeles a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hoy lo que estamos viviendo precisamente o conmemorando es la resurrección del Mesías. También nosotros entendíamos cuando
martes pasado celebramos la Cena del Señor en forma online. Fue algo muy maravilloso. Y ya ahí entendíamos que la finalidad de tomar la Cena del Señor era hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz. Así como para los israelitas, tomar la Pascua significaba que ellos hicieran memoria cuando fueron liberados de la cautividad de Egipto. Entonces nosotros cuando celebramos la Cena del Señor, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ahora, amado, acá la promesa para todo creyente, hablamos de todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que dice, sí Señor, tú eres mi Señor, todo el que recibe a Cristo en su corazón. Hebreos 2 del 14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesucristo dice, Él participó de carne y sangre. ¿Por qué de carne y sangre? Porque Él vino como hombre, dice la Escritura. Sufrió como hombre, padeció como hombre, porque la única forma de ser liberado era con un sacrificio. Porque mientras estás en pecado, estás bajo el dominio del enemigo. Pero una vez que nos alcanza la expiación de Jesucristo, somos liberados. Entonces Él tuvo que poner su cuerpo, entregarlo. ¿Para qué? Para que sobre su cuerpo cargara todo el pecado de la humanidad. Y tomar este pecado sobre sí, Él condenó el pecado en su cuerpo. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso la palabra nos dice que solamente en Cristo somos libres. Mientras no estemos en Cristo, estamos esclavizados, somos siervos del diablo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo lo que hicimos, pecamos y el salario del pecado es la muerte. Estamos condenados, cautivos bajo el enemigo. Y una antesala, como dijimos, antes que Jesucristo fuera a la cruz, porque Él mismo le dice a sus discípulos, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros, antes de que fuese al sufrimiento. La encontramos en la cena del Señor. Y ahí el Señor dice algo muy importante. Dice que esto, lo que Él está realizando, la copa, nos habla del nuevo pacto. Porque antes de eso había el primer pacto. Y este primer pacto lo encontramos justamente cuando los israelitas fueron liberados de la cautividad de Egipto. El primer pacto nos habla ahí en Jeremías 31 y 32. Dice así, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está diciendo el Señor que ya había realizado un pacto, pero que posteriormente iba a realizar un nuevo pacto. Pero ¿cuál era el primer pacto? Y ahí nos dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué nos está diciendo acá la Escritura? Nos dice que el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue cuando los tomó de la mano, dice, y los sacó de Egipto. Otros dicen que el primer pacto se hizo en el monte Sinaí. Pero en el monte Sinaí lo que se hizo, en el fondo, fueron entregar las condiciones del pacto. Ahí se ratifica el pacto. Pero aquí, como dice Jeremías, dice que este primer pacto fue cuando los tomó de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Pero qué pasó? Dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Aunque yo fui, dice, marido para ellos. O sea, le fueron infieles, fueron adúlteros. ¿Por qué? Porque siguieron otros dioses, tomaron costumbres
de otros pueblos, de pueblos extranjeros, y eso invalidó el pacto original con el Señor. Ese antiguo pacto, lo cual nos habla que también tuvo que haber sangre. Por eso les decía que tenía que ser sacrificado un cordero y puesta su sangre en los dinteles de puertas y ventanas para que la muerte no entrara. Ese primer pacto fue el sacrificio de un animal, de un cordero. Pero en este segundo pacto nos dice Mateo 26, 27 y 28, o este nuevo pacto, dijo Jesús ahí con sus discípulos, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Pongamos atención, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión nos habla de perdón. Porque este es mi sangre del nuevo pacto. Hoy, en esta semana, hemos estado celebrando el nuevo pacto. Todo aquel que participa de la mesa del Señor está celebrando este nuevo pacto. Este nuevo pacto que no habla de perdón, este nuevo pacto que no habla de redención, este nuevo pacto que no habla de vida eterna. Eso es lo que estamos celebrando. Pero para esto tuvo que existir muerte y resurrección. Y hoy día, simbólicamente decimos Jesucristo y celebramos que Él ha resucitado. Este nuevo pacto se cumplió al presentarse Jesús como el Cordero de la expiación. En el antiguo pacto, el Cordero solamente cubría los pecados. En este nuevo pacto, Jesús, como el Cordero de la expiación, quita todo pecado del hombre. Mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados ya no son cubiertos como en el primer pacto. Nuestros pecados son quitados. Ya no existe. Una vez que tú vienes al Señor, te arrepientes, le confiesas, le reconoces, Él quita todos tus pecados. Y cada vez que vamos delante de Él, nos humillamos, nos arrepentimos delante de Él, porque el hombre peca. No es que no puedes esto tenerlo como una costumbre, dice la Escritura, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero sí, podemos pecar. Pero en ese momento, si tú vas y te arrepientes, Jesucristo quita todos tus pecados. En Hechos 2, versículos 22 al 24, el discurso de Pedro les dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Resurrección. Aquí estamos hablando de la resurrección. Pero dice la Escritura acá algo muy importante. Dice que Dios ya sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Él ya lo sabía. Sabía que lo iban a prender, sabía que lo iban a matar, sabía que se iban a ensañar con Él. Pero dice la Escritura acá que Dios lo levantó, Dios lo resucitó, suelto los dolores de la muerte. Porque el mismo Salmo nos dice que no permitiría que su santo viera corrupción ni experimentara corrupción. ¿Qué significa eso? Que no iba a permitir que su cuerpo se pudriera. Eso está diciendo. Entonces Dios lo levanta, dice, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque Él nunca pecó. Amado, la esencia del Evangelio está basada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin resurrección
no hay salvación. La resurrección del Mesías marcó el destino eterno de todo aquel que pone su fe en Jesús y también de todo aquel que le rechaza. Esta obra de redención ya había sido profetizada anteriormente por los profetas. Y quiero leerte síntesis en 1 Corintios capítulo 15 de las manifestaciones de la resurrección del Mesías. Dice así, versículo 1: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Aquí está hablando Pablo. Por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y aquí Pablo le está diciendo, espero que su conversión haya sido real, que no haya sido una emoción, sino si su conversión fue en vano, esto es para ustedes. Dice así, versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora tú te podrás preguntar, pero ¿y cómo Pablo recibió esto de Cristo si nunca lo vio? O sea, en el sentido nunca tuvo un contacto con Él. ¿Sabes por qué? La Escritura nos dice que Pablo, una vez que se le revela el Señor, dice que se retira 3 años a Arabia. Y ahí fue instruido por el Señor. Entonces, en esos 3 años, Pablo recibe de Cristo. ¿Por qué murió? Él le cuenta todo el cumplimiento de las Escrituras. Versículo 4 dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto ya estaba determinado que así acontecería. Y aquí vienen las apariciones del Mesías, dice, que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Versículo 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Por qué fuera de tiempo? Porque él no fue parte de los apóstoles. Por eso, como decíamos, Dios tuvo una relación o un encuentro personal con el apóstol posteriormente. Entonces, ¿qué quiero decirte, amado? Hay evidencia en la Escritura. Hay evidencia científica. Hay evidencia histórica que Jesucristo resucitó. Incluso, mira, el otro día vi una película que se llama El Caso Cristo. Y yo un reportero que gana un premio. Y su señora comienza a caminar en la fe y él trata de que ella deje esta fe y busca cualquier medio, cualquier argumento para decir que Cristo no había resucitado. Pero sabes, al final la misma evidencia científica le dice que sí, que Cristo era real y que había resucitado. Así que en esta mañana quiero desearte en primer lugar que tengamos todos juntos una feliz resurrección de nuestro Mesías. Que celebremos juntos en unidad, que celebremos juntos en familia y que entendamos qué significa esto. Si no hay resurrección, dice Pablo, en vano es nuestra fe. Pero nosotros tenemos la certeza que Cristo resucitó, primicias de los que han de venir. Porque después, cada uno de nosotros, si Él no viene antes, resucitaremos para esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Si tú aún no tienes esta esperanza, quiero hacerte un llamado y decirte que aún es tiempo. Aún es tiempo para que tú seas parte y para que puedas celebrar también junto a todos aquellos que Él ha llamado. Si el Espíritu Santo ahí donde está, hoy te toca y te dice, tú eres parte también de esto, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús,
voy delante de usted en esta hora, le confieso todos mis pecados, le pido perdón y en esta hora me acerco a usted completamente convencido que sin usted estoy perdido. Le doy gracias y le reconozco como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy, a través de la obra del Espíritu Santo, han dicho: sí, Señor, yo también espero esa bendita esperanza de la vida eterna. Bendice cada vida, fortalécelo, renuévalo, Señor, y que este tiempo, este transitar que hoy comienza, sea guiado poderosamente por la obra del bendito Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermano, quiero decirte, Cristo pagó el precio para que tú y yo hoy tengamos vida. Cristo pagó el precio para que tú y yo hoy tengamos esperanza. Cristo pagó el precio para que nuestros ojos se abran y entendamos que la vida no es solamente estos años que vamos a estar acá. Esto es pequeño a lo que vamos a vivir junto a Él. Cristo, la esperanza de todo creyente, Cristo nos mantiene unidos, porque todos juntos, sin nombre de denominaciones, todos juntos estaremos con Él, sirviéndole, agradándole, alabándole y adorándole. Dice la Escritura que Dios creó un pueblo para que le adorara. Y ese pueblo también tenía que proclamar sus hazañas, sus alabanzas. Y esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Permíteme orar. Padre, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, Padre, y te pido que en esta hora podamos celebrar, quizá en distintos lugares donde nos encontremos, pero como decía el apóstol Pablo, pero mi espíritu está ahí. Padre, podamos todos juntos decirte, mi Señor, gracias, gracias. No nos cansamos de agradecerte por todo lo que ha hecho, por todo lo que experimentó, por todo lo que sufrió, porque sin usted no tendríamos esperanza, porque sin usted estaríamos bajo condenación, porque sin usted nuestro futuro ya estaría determinado, porque sin usted hoy no nos podríamos alegrar. Gracias, Padre, le damos en esta hora por enviar a su Hijo. No lo merecemos. Somos indignos, como decía el apóstol Pablo. Solo sabemos que es su gracia, que es ese don inmerecido que llegó a cada uno de nosotros, nos tocó y nos alcanzó. Y también esa mano misericordiosa que no nos dio lo que sí merecíamos. Gracias, Padre, le damos en esta hora y pido que bendiga cada hogar, cada familia, y que en este tiempo que estamos viviendo, Padre, traiga armonía, traiga unidad, y todos juntos podamos celebrar esta hermosa fecha. Recordar, como dice la Escritura, hacer memoria de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario. Todo lo que experimentó, todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Pero dice la Escritura que Él enmudeció. Todo lo soportó para que hoy nosotros podamos tener vida en su nombre. Gracias, Padre, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que el Señor te bendiga. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres
hizo grande